Les damos la bienvenida de parte de todos los predicadores de esta congregación y especialmente el mío. El Señor les bendiga. Bueno, hoy tenemos como título de este mensaje, mirando mi viga con B corta, así, viga, un palo así de grueso. La Sagrada Escritura dice, mirando mi viga. ¿Qué es una viga? La palabra viga viene del griego dokos, ¿sí? Que dice que es mediante la idea de sostener algo. Es una viga, es un pedazo de madera que sostiene algo grande. Notemos que a veces nosotros vemos en las construcciones de las casas, dice, ese pedazo de pared es una viga de amarre. Es donde se sostienen muchas de las paredes de las construcciones, ¿cierto? Eso es una viga, es un pedazo de madera. Normalmente cuando se construyen esas casas en madera, en los pueblos, normalmente, o en las fincas, ponen un palo grandísimo en el que se va a sostener muchas partes de la casa. Eso es una viga. Pero qué curioso que el Señor Jesucristo menciona esa palabra dentro de su palabra, valga la redundancia, y nosotros a veces pasamos desapercibido porque el Señor nos quiere enseñar, que nos quiere dar algo, mostrar algo espiritual con el tamaño de ese árbol, y más en un ojo. Suena como chistoso, ¿cierto? Imagine un pedazo de tronco de una viga de una casa en un ojo. El Señor como que nos centra a nosotros y nos dice lo pecadores que somos, lo verdaderamente pecadores que somos, y más cuando nos fijamos en el pecado del otro, sin primero mirar la viga que yo tengo en el mío, dice el Señor. Entonces, viene de la palabra viga, viene el griego dokos, que es un tronco de madera que sostiene. Hay otra palabra que vamos a ver aquí en la lectura que vamos a hacer ahora para entender un poquitico, mirando mi viga. ¿Por qué digo mi viga? Porque me había podido escribir mirando tu viga. Entonces ahí como quedo yo como que tengo el ojito limpio. No. Cuando digo mirando mi viga, me incluyo primero yo. Amén. La otra palabra que vamos a utilizar es hipócrita. Hipócrita. Palabras, mire que fueron dos palabras bien fuertes que el Señor utilizó en estas citas y la utiliza mucho en las Escrituras. Y es para referirse a algo muy espiritual que a veces dentro del pecado que tenemos no nos damos cuenta. Precisamente por eso, porque no sabemos, no nos fijamos en la viga que tenemos, porque es tan grande ese tronco que no nos deja ver. Y la hipocresía, dice, viene del griego hupocrites, con K, hupocrites, que significa actor con un carácter asumido, actor en escenario, simulador, hablar o actuar bajo una parte falsa, simular. Sí, estamos ubicándonos un poquitico en lo que significa un hipócrita, como lo menciona el Señor. Es una persona que actúa bajo una parte falsa. Eso es un hipócrita. O sea, hupocrites. Vamos a la palabra Lucas 6:37. Ahí le doy tiempito para que busquemos. Ahí va a ser nuestra cita central en esta parte de Lucas, aunque se encuentra en otros 3 evangelios esta misma cita. Ubiqué un poquitico a Lucas porque Lucas me amplía un poquitico más sobre lo que el Señor ha colocado en mi corazón. Y lo más hermoso es que
el Señor confirma cuando hay que hablar de un tema. Dentro de esta prédica o este mensaje viene lo mismo Lucas 6, 27 en adelante, pero voy a leer primero el 37. Y hoy nuestra hermana Esperanza colocó en el WhatsApp de la congregación Lucas 6, 27, cuando estaba estudiando, y esta mañana a las 7 de la mañana sentada en el computador, y cuando en la mañana aparece el mensaje que colocó mi hermana Esperancita temprano, leo yo, y siente uno un regocijo en el corazón, porque es como que el Señor confirmando, eso es lo que hay que hablar. Y bendito es el Señor Jesús, porque precisamente de lo que se escribió hoy también en la mañana en el mensaje, lo vamos a leer hoy. Lucas 6:37 dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En el 42, 6:40 dice: ¿y cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En el mismo instante, cuando yo empiezo y llego a una congregación y empiezo a mirar a mi alrededor y a quejarme de los problemas de los hermanos que me rodean, y a veces siento que lo mejor es no estar con ellos, por ejemplo. No, ustedes no se imaginan lo que a mí, lo digo primeramente porque a mí me ha pasado. A veces cuando he oído que hablan mal de mí, o me imagino que le habrá pasado a casi a todos los predicadores de esta congregación, a todos los pastores del mundo, que hablan mal de mí, entonces sí uno se entristece. Uno se entristece y la primera reacción que uno tiene es: yo no me voy a congregar más. Así yo le decía a mi esposa, una vez me puse a llorar de la rabia que me da, porque tenemos que tener en cuenta, mi hermana y mi hermano, que siempre nosotros vamos a ser probados. Siempre vamos a ser probados. Por favor, no se nos olvide. No se nos olvide. Y es aquí cuando yo estoy viniendo a la congregación y estoy recibiendo todo este mensaje, estoy recibiendo todas estas palabras que el mismo Señor me está dando. El Señor me está diciendo que yo tengo que siempre dar y dar, que hay más bendición en dar que recibir, dice la Escritura. Entonces, en el mismo instante, cuando yo no recibo lo que yo estoy esperando, como esa persona que sigue al Señor Jesucristo, entonces siento frustración, y esa frustración se refleja en un comportamiento de la carne y no en el espíritu. Y empezamos a manejar las cuestiones de la carne y nos llenamos de una cantidad de cosas que no nos dejan ver lo espiritual. Y es cuando empezamos a pecar, porque es solamente cuando una persona empieza a llenarse de motivos para no congregarse, para hacer las cosas a su manera, como nos pasa a muchos nos pasa. Todos, absolutamente todos los que me están escuchando, yo sé que están pasando por pruebas a diario, con personas, con familiares,
Pero si yo digo que el Señor mora en mí, que yo sigo al Señor Jesús, que yo quiero parecerme a Él, que yo quiero un día predicar su palabra y no cumplo lo que el Señor me manda en la ley, pues no voy a poderlo lograr. Yo creo que aquí, sobre todo el pastor Luis Alberto, nos dejó bien clarito que ya no tenemos en el cuento, es que ahora estamos en la gracia y ya no estamos en la ley. No, chicas, nos vamos a dar cuenta por medio de la escritura que hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. Y cuando yo empiezo a mirar en el ojo ajeno y no hago el ejercicio primero que el Señor me manda aquí en esta cita tan clave de mirar mi viga primero, entonces no voy a avanzar como cristiano nunca. Como seguidor del Señor Jesucristo no voy a poder avanzar porque vivo pendiente más es del otro que de mis errores que tengo que cambiar. Y se me pasó la vida como cristiano, leyendo la escritura y mirando la paja del ojo ajeno y no hice absolutamente nada con mi vida como un seguidor del Señor Jesús porque el tronco no me dejó ver la realidad. ¿Cuál realidad? Mi propia realidad, mis propios pecados. Entonces, antes de yo ponerme digno o digna, debo ponerme en la tarea de empezar a conseguir una sierra para empezar a cortar ese palito, una sierra, y empezar a quitar ese palo que no me deja ver y que solamente me deja la lucecita para verle la paja al ajeno, el ojo ajeno. Y ya empiezo a pecar y le digo porque empiezo a pecar, porque cuando yo empiezo a ver la paja en el ojo ajeno, se me olvida todo lo que el Señor Jesucristo me mandó a hacer. Y es cuando pierdo el examen y es cuando pierdo el año. Pierdo el año. Mire que eso no solamente le pasa a las congregaciones, eso pasaba con los discípulos de Jesús. Vamos a la escritura, a Juan 21, 20, 25. Eso pasaba también. Y mire cómo el Señor centra a Pedro. Y es lo que quiero que nosotros hagamos hoy. Y es centrarnos en limpiar mi ojo de esa viga tan grande, de ese tronco de madera que yo tengo en mis ojos. Primero, y ahí sí, después me acerco al hermano, a la hermana y le digo, venga, mi hermanita que tiene una basurita en el ojo. Y le puede soplar el ojito. Pero por ahora, limpia primero, limpiemos, dijo el otro, nuestros ojos de tanta cosa que nos está impidiendo ver al Señor Jesús. O por lo menos que el Señor Jesucristo se vea en nosotros. Dice, en Juan 21, capítulo 21, versículos 20-25, y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, lo mismo que hacemos nosotros cristianos. ¿Y qué? ¿Y ese qué? ¿Y qué aquel? ¿Y qué? ¿Y ese por qué? Míralo, es que cristiano. Mírala. ¿Y ese qué? Y mire lo que dice el Señor. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Y usted qué? Voy a parafrasear. ¿Por qué están metido? Sígame usted a mí y deje que yo haga lo que quiera con el otro. Y ponle cuidado. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Oiga, pregunto, el Señor Jesucristo dijo, ¿y qué? ¿Y qué? Si yo no quiero que él muera, ¿ustedes leyeron eso? No. Notemos que ya empezó
Empezamos a agregar palabras y cosas que no están para con el hermano, en vez de preguntarnos si el hermano está luchando, está peleando consigo mismo para salir de ese pecado. No lo estamos haciendo. El Señor Jesucristo dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, queda a ti. ¿Cuál es tu problema? ¿En qué va a variar que tú me sigas a mí? Notemos que el Señor le va a dar a unos más dones que a otros les va a dar menos, a otros les va a dar más, pero todos somos coherederos para la vida eterna. Todos vamos a recibir algo que no nos merecemos, que es vida eterna. El Señor le va a dar a unos más y a otros menos. Acuérdese que de la parábola que consiguieron a unos labradores y le dijo, bueno, el que llegó como a las 8 de la mañana, le dijo, le voy a dar 100 dirham o 100,000 pesos, y al que llegó a las 12 también le voy a dar tanto, y al que llegó a las 6 de la tarde también le dieron los 100,000 pesos. Y el que llegó temprano, y una vez dijo, ¿y qué? ¿Y qué? Si yo llegué desde las 8 de la mañana y este llegó a las 5 y le van a pagar lo mismo que a mí, porque así somos. Y el Señor dice, pues ¿y qué? Yo hago lo que quiero con lo mío. Y eso, ¿sabe por qué sucede? Porque tenemos un tronco gruesísimo en los ojos que no nos dejan ver nuestra avaricia, nuestro pecado, todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestra envidia, todo se refleja cuando yo digo, ¿y ese qué? Como hizo este discípulo. Y dice, y este dicho extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que uno moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. Eso fue lo que dijo el Señor, no dijo nada más. Y ese mismo discípulo amado, mire lo que escribió, les quiero regalar esta perla. Porque una perla es algo precioso y la palabra del Señor es algo precioso. Dice 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, ¿cierto? ¿Sigue más abajo? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dice el 25? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. ¿Las cuales? Las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito. ¿No se dan cuenta, mis hermanos, que ahí está hablando que el Señor Jesucristo es el Dios verdadero? Amén. Nótese que son tantas cosas que creó el Señor Jesús. Mire, lo está diciendo. Tantas cosas que creó el Señor Jesús. La plantica, esto microscópico, son millones de cosas que él hizo que si se hacen libros no van a caber en el mundo porque él es el creador del mundo. Ahí está clarito, ahí está clarito. Ya que el Señor nos va llevando porque es que a veces saltamos lo más importante y es entender que el Señor Jesucristo es el Dios verdadero, no hay otro Dios con él. Su nombre es Jesús. Amén. Entonces seguimos. Entonces resulta que cuando yo empiezo a tomar un comportamiento de mirar hacia los errores de los demás, de buscar excusas para no congregarme, para no leer la escritura, para hacer las cosas a mi manera y sentirme que yo estoy haciendo bien las cosas, y resulta que entramos y empezamos a pecar. ¿Por qué empezamos a pecar? Porque empezamos a perder el norte, empezamos a mirar a otro lado que no es. Y cuando yo no me quiero congregar, empiezo a violar la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo lo voy a violar? Cuando
Cuando yo empiezo a mirarle la paja al ojo ajeno y a hablar más de los demás y a llenarme de rabia y demás de cosas y de motivos, voy a hacer que yo odie al prójimo. Va a hacer que yo golpee espiritualmente al prójimo. Voy a hacer que la palabra del Señor no se cumpla en mí. Es fácil. Cuando yo no me quiero congregar, cuando yo no quiero ver a tal hermana, yo no me quiero reunir con este hermano, yo no quiero hablar con esta hermana, pero con esta sí, empiezo a hacer acepción de personas y la palabra del Señor dice que Él no hace acepción de personas. ¿Estoy haciendo lo que está haciendo Jesús? No. Estoy haciendo lo contrario que el Señor me está mandando a mí. Y empiezo a cumplir los mandamientos que cumplen toda la ley. ¿Cuál? Los vamos a ver. Mateo 22, 36, 40 dice así. 22. Mateo 22, capítulo 22, versículo 36, 40 y dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y resume el Señor Jesús diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, que estás violando la ley. Entonces, sin darnos cuenta, por ponernos así como muy orgullosos, muy altivos, muy peleoncitos y peleoncitas, estamos violando la ley del Señor Jesús. Porque ahí dice que de esos dos mandamientos, pueda que tú estés amando al Señor y quieras servirle, pero no le estás obedeciendo, no le estás cumpliendo, porque dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no los soporto. Entonces, ¿a cuál Señor estoy siguiendo yo? Primera de Juan 3:15. Estamos mirando la viga que hay en nuestro ojo. Bueno, todos estamos mirando. Allá en su corazoncito. Empiece a mirar cómo empezamos a quitar semejante tronco que tenemos en el ojo para poder ver todo esto que el Señor me está diciendo hoy. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos ahí? Si notamos, mi hermana y mi hermano, que si yo digo que yo sigo al Señor Jesús, que yo leo las Escrituras, que el Señor es lo más importante en mi vida y no cumplo su ley, estoy mintiendo. Estoy mintiendo porque estoy siendo probado. Cuando venga una situación de esas a tu vida, lo primero que tienes que decir es, Señor Jesucristo, por favor, ayúdame a salir de esto. Señor, mire, yo no soporto a la hermana esta. Yo no soporto a este hermano. Yo no sé qué pasa con mi corazón. Pero yo te amo a ti, pero eso no puede suceder en mí. Yo, ¿por qué no puedo ver a esta hermana? Y ese es donde tienes que empezar a doblar rodilla y hacer el ejercicio que le manda el Señor. Porque es muy fácil amar al que yo amo. Eso lo hace cualquiera. Hasta los malos lo hacen, dice el Señor Jesús. ¿Sí? Porque los malos ayudan a sus hermanos, a sus hermanas. Pero lo más difícil es amar al que me hace daño. Eso es ahí donde vienen todas estas pruebas que nosotros vamos a tener para pasar al reino de los cielos. Entonces, si yo digo no me congrego, yo no soporto a esta hermana, yo no voy más por allá a ese lugar, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Hebreos 10:25. No, es que, ¿quién predica hoy? Ah, el pastor Luis Eduardo. Ah, yo voy. ¿Quién predica hoy? Pastor Mauricio. Uy, no. ¿Quién predica? Fulano, el pastor Luis Alberto. Ah, bueno, yo voy. ¿Quién predica mañana? No, el pastor Luis Eduardo. Uy, no. ¿Quién predica mañana? El pastor Hermancito. Uy, qué chévere. ¿Por qué nosotros somos así? Porque tenemos una viga en el ojo así de grande que no nos deja ver el pecado que estamos cometiendo. Estamos cometiendo pecado. Estamos haciendo excepción de personas. Entonces, este sábado, ¿quién predica? Fulano y tal. Ah, entonces no me congrego. No me congrego. No me congrego. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 10:25. En Hebreos 10:25 hay un mandamiento ahí en la escritura. Dice, no dejando de congregarnos. Ahí lo dice. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Nosotros ya estamos viendo que los días se están acercando. Si hermana y hermano, seguidor del Señor Jesucristo que me está escuchando, no se ha dado cuenta que los tiempos antes del fin, lea Mateo 24, todo el capítulo Mateo 24 que habla de los tiempos finales, el Señor Jesucristo está dando cumplimiento a su palabra. Habla de pestes y este año está difícil. De pronto ustedes no lo han sentido ahora, pero Colombia ahorita está en un caos por esto. Más muertes. Cada vez escucho más personas cercanas a mi familia, a mí. Se murió fulano de tal, se murió fulana de tal, porque hay peces y va a haber hambre. Y nosotros no estamos preparando eso por tener un tronco así de grande y no veo la viga que hay en mi ojo. Porque no estamos quedando en cosas que no nos ayudan a trascender y no nos dejan crecer espiritualmente. Si yo no quito la viga que hay en mi ojo, voy a seguir en la carne y me van a coger todos estos tiempos finales y me van a coger con los pantalones abajo y me voy de cara. No dejando de congregarnos, más cuando vemos que el día se acerca, dice el Señor. Pero ¿por qué debemos congregarnos? La Escritura nos va a enseñar un poquitico más de eso. Porque tenemos que ayudarnos unos con otros. Nos guste o no nos guste. Me guste fulanita o no me guste fulanita, me toca ayudarlo porque es un mandamiento del Señor Jesús. No es que a mí me gustó esto. No, el Señor no te está preguntando si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. El Señor dijo, tienes que hacerlo. No dejas de congregarse. Habla, usted no se dan cuenta que cada vez más hay más prostitución, cada vez más hay homosexuales, porque el Señor dijo que los tiempos iban a ser como de Sodoma y Gomorra. Peor, peor. Entonces ya den cuenta que ahorita de 10 hombres, 8 son homosexuales. En cambio las mujeres también. Y nosotros con la viga en el ojo, viéndole la paja al otro, al hermano que está buscando en Cristo, está buscando tratar de cambiar, está luchando contra su carne, que tenemos guerra contra carne y el espíritu. Y a eso le cabe en la viga ese engaño que tenemos todos, que es que como todos somos pecadores, a ver, ¿quién no peca? A ver, muéstrenme, a ver, ¿quién no peca? Y con eso nos jactamos y pensamos que tenemos licencia como en esa película con ese título y mal de eso que es el 007 con licencia para matar, imagínense. Y entonces el cristiano con la viga en el ojo, porque como todos pecan, entonces ya no se llama James, sino se llama James 007 con licencia para pecar. O sea, todos tenemos licencia para pecar. No,
En ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Mire, resulta que si vamos a Juan 5:14, ustedes lo leemos más arribita para que entendamos. En el 5:5 habla de un paralítico. Voy a leer rápido en el paralítico. Dice, y había allí un hombre que, Juan capítulo 5, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Cierto? Entonces mire, en el 14, por favor, hermanita Esperanza, me lee el 5:14. ¿Qué dijo el Señor allí cuando después de que sanó, lo puso a caminar a un paralítico de 38 años paralítico? ¿Qué le dijo? Amén, pastor. Palabra leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Amén? Amén. Gracias, mi hermana. Mira que el Señor es clarito. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mira, yo puse arrepentimiento en tu corazón. Mira, yo te escogí. Ven, para que camines conmigo. Quita la viga de tu ojo y no peques más. Porque no estás viendo. Por estar pendiente del pecado del otro, no te fijas en tu pecado y sigues pecando. Y el Señor me dice, no peques más. Juan 8:11. Aquí habla de una mujer que fue encontrada en adulterio, ¿cierto? Sorprendida en adulterio, dice en el 3. Y la pusieron en la mitad, sí, entre Jesús y ellos. Y le dijeron, Señor, la ley de Moisés dice que una mujer descubierta en adulterio tiene que morir apedreada. Y entonces el Señor le dijo, ojo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí se aplica otra vez que todos tenían una viga así de gruesa en el ojo y no pudieron coger a esa mujer a piedra porque todos pecaron, porque el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Entonces eso me da licencia para pecar. Ah, todos eran pecadores y no pudieron. El Señor le estaba diciendo, vaya, primero quiten la viga de su ojo, ¿sí? Y cuando estén libres de ese pecado suyo, ahí sí, quítele la paja al ojo ajeno, pégale la pedrada. Pero nadie pudo. Pero mire lo que le dijo el Señor a esta mujer. 11. ¿Me puede leer, hermana Sandra, el 11, si es tan amable? El 10, por favor, 10, 11. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y yo te condeno, vete y no peques más. Y no peques más, le dijo a esta mujer, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Ese no peques más es una advertencia grandísima de que no debemos seguir pecando. Entonces, si mi hermana o mi hermano, o nosotros los que estamos todavía pendientes de los pecados de los demás y no del mío, el Señor me está diciendo hoy, quita tu pecado, vete y no peques más. ¿Cierto? ¿Que yo puedo exhortar a mi hermano? Sí, yo puedo exhortar a mi hermana. Yo puedo exhortar a mi hermano y a mi hermana y me pueden y me deben exhortar a mí. Pero no por eso lanzar un juicio condenatorio contra mi hermano o mi hermano. Sí, estamos entendiendo que la palabra me está centrando en Pastor, en el mismo sentido. ¿qué es exhortar? Es que es exhortar
Exhortar es enseñar, corregir al hermano que está haciendo algo fuera de las cosas del Señor, siendo hermano que está en Cristo. Y es llamarle la atención con amor, con animarlo. La palabra exhortar significa levantar con autoridad, porque yo no puedo exhortar a un hermano, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de como hacen a veces los papás. Cogen un cigarrillo, están fumando, y cogen a la hija de 13 años y fumando. ¿Y usted por qué fuma? O sea, yo no tengo esa autoridad para preguntarle a mi hija por qué fuma si yo estoy fumando. O sea, yo no tengo ninguna autoridad de hablarle de las escrituras a una persona si no las conozco, ni siquiera conozco quién es Jesús. Si yo no sé quién es Jesús y no voy a saber quién es Dios, yo no puedo exhortar con autoridad o levantar o animar con amor a una persona para salir del pecado. Es eso, mi hermana. ¿Quedó claro? Amén. Gracias, pastor. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la palabra del Señor dice también en 1 Juan 4:20. Cuando yo decido no congregarme el día que va a predicar el pastor fulano de tal, estoy aborreciendo a ese hermano. Cuando yo pienso que viene el hermano que me cae mal o la hermana que me cae mal y le doy la curva a la calle para no encontrármelo o encontrármela, estoy aborreciendo a mi hermano. Y mire lo que dice la palabra del Señor Jesús. Si alguno dice, yo amo al Señor Jesús y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahí lo dice. Pregunto, ¿qué pasa con los mentirosos en las escrituras? Dice que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, como tienes una viga así de grande, porque no ves tu pecado, estás pecando. Estamos pecando. Porque estoy aborreciendo a mi hermano. Quizá lanzando unos juicios que a mí no me competen. Pero yo tengo que estar al lado del hermano para animarlo, para exhortarlo, levantarlo. ¿Sí? Levantar al hermano. La palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor Jesucristo lo va a levantar. ¿Quién te crees tú para caerle encima a la persona que tiene ese problema o que lucha con eso? Llámalo, anímalo, acompáñalo. No esperemos nada de lo que demos. Cuando la palabra dice que cuando tú des limosna entra en lo secreto, que el Señor en lo secreto ve y te va a recompensar en público. Yo quiero que me recompenses el Señor Jesús, no las personas. Y ahí es donde se aplica eso. No esperes que porque tú ayudas a alguien te ayuden a ti. No. Que porque tú llamas a la gente y a ti no te llaman. Sí, eso duele, en la carne duele. A mí me ha dolido. Vean, estoy hospitalizado. Yo decía a mi esposa, ¿sí? ¿Se dio cuenta? Fulanos no me llamaron. Nunca me llamaron. Y yo estuve enfermo. Un mes. ¿Y acaso yo he llamado a algunos que están enfermos? Yo sé que hay muchos que están sentados enfermos y me puede decir hoy día, Pastor Luis nunca me llamó. ¿Sí nos damos cuenta? Y es que debemos dar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Entregó todo su ser por usted y por mí. Todo, entregó toda su vida por nosotros. Es más, siendo Dios, se hizo hombre. Se humilló por usted y por mí. Y nos volvemos unos arrogantes, nos volvemos unos más importantes. Si no me llaman, yo no llamo.
Si no me escriben, yo no escribo. Si no me visitan en el lecho enfermo, que se mueran. ¿Por qué? Porque tenemos un tronco así de grande y no deja ver la misericordia, no deja ver que estamos aborreciendo al hermano, no deja ver que estamos siendo homicidas, no deja ver que no estamos amando al prójimo y estamos incumpliendo la ley. Mire que con ese ejercicio tan pequeñito de mirar la paja en el ojo ajeno, estamos violando la ley de Dios. Romanos 13, 8, 10. Tenemos ya todo el ojito ahí puesto en Romanos 13, 8, 10. Dice la escritura, no debáis a nadie nada. Ahí no solamente está hablando de dinero, no. Habla de muchas cosas. Pasemos un poquitico más para allá del dinero. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, ojo, el que dice que es que la ley ya no estamos bajo la ley, dice que el que no ama a su prójimo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea que el que no ama a su prójimo no ha cumplido la ley. ¿Y qué es la palabra prójimo? Significa próximo, el que está pegadito a mí. 9. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Y quién es el amor? El Señor Jesús, la palabra de Dios dice que el Dios es amor y como Jesucristo es el Dios eterno, el Padre eterno, entonces podemos decir que Jesús es el amor. Él es el cumplimiento de la ley. Él no hace mal a nadie. Y si yo digo que el Señor Jesús mora en mí, entonces yo no le hago mal al prójimo. Vean, cuando yo digo, este sábado no me congrego porque va fulano de tal, o yo no me quiero congregar más, me cansé. Mire lo que dice el Señor, Santiago 4, 13, 17. Santiago 4, 13, 17. Santiago 4, 3, 17, perdón. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Tengo una enredada ya por lo viejito. Dice así. No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, los que decís, suena bien españolete, vamos ahora, vamos. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Lo quiero llevar a esta predica. Mañana no me congrego porque va el pastor fulano de tal. Y el Señor le dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Te estás centrando, el Señor me está centrando, tú no puedes decir voy a hacer esto, yo no me voy a congregar más. Y el Señor le dice, necio, usted no debe decir eso, porque usted no sabe qué va a pasar mañana. Yo soy el que decido qué es lo que tienes que hacer tú. Si tú me sigues, ve y te congregas, ve y escucha al pastor fulano de tal, ve y saluda a la hermana fulana de tal y saluda al hermano fulano de tal. Dice 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Vea, el Señor me está diciendo que yo me vuelvo soberbio cuando hablo así. Que solamente una persona soberbia es la que habla así.
toda jactancia semejante es mala. Mala. 17. Y acá nos da la lección que el Señor quiere. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Notemos que cuando yo me empiezo a mirar la paja del ojo ajeno, no veo la viga que hay en mi ojo, estoy pecando. Me lleno de soberbia, de jactancia, que hace que todas las cosas sean malas. Efesios 4, 17, 32. Aquí vamos a leer la cita también que les decía que estaba hoy apoyando hoy este mensaje que el Señor confirmó por medio de la hermanita Esperanza. Efesios 4, 17. Gálatas, Efesios. Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. ¿Sí? Sí. ¿Todos tenemos ahí el ojo puesto? ¿Ya encontramos la cita? Gloria al Señor Jesús. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pura vanidad de nuestra mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Cuando yo empiezo a hablar de esa manera, mi corazón está endurecido. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿El Señor nos enseñó eso? No. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando yo empiezo a mirar y no quitar la paja, a mirar la paja del ojo, y no quitar la viga que hay en mi ojo, ¿sí? Estoy empezando a irme a la manera vieja pasada como yo vivía, porque como no me deja ver, sigo en lo que estaba antes. Dice el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Ojo, airaos, pero no pequéis. Notemos que sí, que me puede dar molestia, que sí, me puede dar un poquitico de rabia, porque estamos en esta carne, pero la palabra dice que yo lo puedo hacer, pero no voy a pecar. Notemos que cuando yo empiezo a hacer esa discriminación de que este sí, que este no, que ahora no, estoy pecando, el Señor me dice que me puedo ir, pero que no puedo pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no deje que pasen los días usted bravo y brava y nada que arregla la situación con su hermana y su hermano. Y el Señor le dice que no espere que venga otro día, el sol vuelva otra vez o que el sol se ocultó y usted empezó a las 8 de la mañana el problema y llegó el sol, se ocultó y usted siguió y se acostó con ese problema. Estás pecando. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para necesaria edificación,
a fin de dar gracias a los oyentes. Todavía, hermanos, refiriéndose a otros hermanos con palabras soeces. Es que ese fulano, tantas, y todavía como cristianos nos referimos a eso. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed, ojo, ¿qué dice ahí? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando yo empiezo a mirar la paja en el ojo ajeno y no miro la viga que hay en mi tronco, no veo el perdón. No lo veo por ningún lado. No lo veo. Y es cuando anulo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesús en la cruz? Perdonar todos nuestros pecados. Y por tener esa viga así de gruesa, yo no alcanzo a ver y no perdono. Y me vuelvo soberbio, y me vuelvo una persona arrogante, y me vuelvo una persona insensata, y empiezo a pecar. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:2, no lo busqué, yo ya lo busqué, son palabras maldichas. Alguien me está preguntando qué es maledicencia. Mal, o sea, licencia de decir, palabras mal dichas, palabras malditas, palabras groseras, soeces. Como hablan ahorita la mayoría de las niñas y muchachos en nuestro país. ¿Qué oma? Así, todos con esa M. Y por acá en estos lados de donde hablan inglés, todo con F, no salen de ahí, eso es maledicencia. Y todavía adultos con ese habladito, puras maledicencias. Colosenses 3:2 dice que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando yo empiezo a mirar en el ojo ajeno, estoy mirando las cosas de la tierra. Pero yo quito la viga de mi ojo, puedo ver las cosas de arriba. ¿Cuáles? Todas las que el Señor me dejó escritas aquí. Y las puedo aplicar a mi vida. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 5:21-23 dice, examinarlo todo, retener lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Retenga lo bueno de esa hermana, retenga lo bueno de ese hermano. No se quede en lo más malo de la hermana y del hermano. Ayúdele para que esa hermana y ese hermano pueda salir de esa situación de pecado. Para eso somos seguidores de Cristo, no para tener un título. Es que yo soy muy bueno, es que yo soy muy buena. ¿Buena para qué? Al chisme, a la envidia, a la codicia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero yo no puedo estar guardándome irreprensiblemente para la venida de mi Señor Jesús cuando tengo una viga que no me deja ver mi propio pecado. ¿Qué dice amén? Dice, decía un hermano por ahí, pero ¿por qué están callados? Amén. Ah, gloria al Señor Jesús. Sí. Mire, mi hermano,
Santiago 2, 14, 26. Mire que aquí yo quiero aplicar esta cita a lo que estamos hablando. Dice, hermanos míos, ¿ya lo tenemos? Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados en esta pandemia, en este coronavirus y en toda esta situación, vaya, caliéntese, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios. ¿Tú crees que los... Hay un signo de interrogación. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó al Señor, a Dios, al Señor Jesús, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo del Señor Jesús. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tú no puedes estar diciendo, yo tengo fe en el Señor Jesucristo, pero yo no me congrego. Pero a esa hermana no me la paso. Pero a ese hermano no me lo paso. Todos los hermanos no los quiero. Es muerta tu fe. Es muerta tu fe. Mire que el Señor dice, ama a tu enemigo. Eso es complicado, ¿cierto? Vámonos al libro de Juan, por favor. Donde empezamos, terminamos. Lucas, al libro de Lucas. Lucas fue la cita central, Lucas 37, ¿cierto? Lucas 6, 37. Me sale. Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 36, que fue la cita que nuestra hermana Francita compartió con nosotros hoy en el WhatsApp. Hay unos títulos en las escrituras, unos títulos que han sido colocados por hombres. Este título está cerquita, pero no le hagamos caso a los títulos. Pero ahí dice el amor hacia los enemigos. Vamos a ver qué dice la escritura con base en eso. Lucas 6, versículo 27, dice, pero a vosotros los que hoy oís, o sea, pero a vosotros los que oís, ¿a quién le está hablando el Señor Jesús? ¿A los del mundo? No, señora, no, señor. Le está hablando al que dice que sigue al Señor Jesucristo. Porque dice, pero vosotros los que oís, que están escuchando la palabra del Señor Jesús. Amad a vuestros enemigos. ¿Cómo hacemos con eso? Pero la viga que tengo en mi ojo no me deja ver. No me deja ver más allá de esto. Haced bien a los que os aborrecen. Wow. Wow. Y el Señor le dice, más abajito ustedes van a dar cuenta que vamos a concluir eso. Más abajito dice, ¿para qué me dice Señor, Señor, si no hace lo que yo le digo?
¿Para qué me dice, Señor, Señor, si usted no está haciendo lo que yo le estoy mandando? ¿Qué me mandó? Haced bien a los que os aborrecen. Y ahí está hablando, pero vosotros los que oís, o sea, los cristianos, los que siguen a Cristo, a los que nos apodan cristianos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mire cómo la palabra hoy me está centrando en toda la escritura, en el pecado en que yo ando por mirar la paja en el ojo ajeno. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y el que tome lo que es suyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Wow. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Wow. Cómo ama a la esposa, wow. Cómo ama al hijo, a la hija, al amigo. Qué mérito tan grande. Es fácil porque hay una afinidad, porque está ahí. Dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Para aquellos hermanos que le prestan a los hermanos con intereses. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y ahí empieza donde empezamos. ¿Sí? ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mire todo lo que nos llevó el Señor para mostrar que yo estoy pecando cuando me fijo en la paja en el ojo y no veo mi propio pecado. 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que te está abundando en ese corazón para que hables de esa manera? ¿La palabra de Dios? Pues yo creo que no, porque la palabra de Dios habla totalmente diferente de lo que me está mostrando. Aquí es lo que yo estoy haciendo. Y viene el Señor y te dice, y nos dice, y me dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Para qué me llaman Señor, Señor, no hago lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Ojo, mire que como se me va a centrar a mí, que cuando yo empiezo a mirar la paja en el ojo ajeno, y con eso yo me lleno de motivos, y me lleno de ira, y me lleno de enojo, y empiezo a pecar, el Señor me está haciendo una comparación bien clarita, me está diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra ella,
contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Usted es un templo del Señor Jesús, ¿sí o no? Entonces, ¿en dónde está fundamentado tu templo? ¿En dónde está fundamentado tu templo? En la roca que es Cristo, porque es que la roca es Cristo. ¿Dónde está escrito eso? 1 Corintios 10:4. Vamos entendiendo. Es que ahí no dice que es Cristo, pastor. Sí, el Señor Jesucristo está haciendo una comparación. Está diciendo, yo lo voy a comparar a usted con lo siguiente. Si usted está escuchando mis palabras, ama a su prójimo, ama a tu enemigo, ama al que te calumnia, ayudas al que te hiere, te voy a comparar con lo siguiente. Tú eres una persona que está construida sobre mí. Tú estás fundamentada sobre mí, o sea, sobre el Señor Jesús. 1 Corintios 10:04. ¿Quién me quiere leer esa palabra tan hermosa? Para dar Amén, participación a los... el Señor Jesús le bendiga. Gracias, María Piedad. Señor Jesucristo, el Todopoderoso, la bendiga. Por favor, Primera me de ayuda. Corintios 10:4. 10:4. No, pero espere, María Piedad, yo creo que la leo un poquitico más atrás para que lo podamos entender. 1 Corintios. Desde el 2, por favor, 10:2. Primera de Corintios 10:2. Que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Amén. Amén. La palabra es bien clara, dice que la roca es Cristo. Entonces el Señor me está centrando a mí, me está comparando con esa roca. ¿Sí? Nos está diciendo que si usted y yo nos fijamos más en quitar la viga que tengo en mi ojo, me estoy fundamentando sobre Cristo Jesús, que es la roca. Voy a estar parado y firme. Y si así hablen mal de mí, así lo que digan, lo que demás, yo no me voy a mover porque estoy fundamentado en Él. 49. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, esas personas que porque está fijándose en los errores de los demás y se llena de motivos y empieza a pecar, el Señor le está diciendo que va a caer. Porque está fundamentado en la arena. Es un cristiano en arena movediza. Se va a Luis hundir. Eduardo, discúlpeme la pregunta. Qué pena interrumpirlo. Ahí es donde tengo yo me hago un interrogante o surge en mí un cuestionamiento. ¿Realmente esa persona sí está caminando en Cristo Jesús? Cuando Es ahí el asunto. o sea, ok, gracias. Para servirle, mi hermano. Y para cerrar la escritura, este mensaje que el Señor ha colocado como nombre, mirando mi viga. Mire lo importante de hacer lo contrario. Quito mi viga que tengo en el ojo y lo que tengo que hacer con el hermano y con la hermana es esto. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el único Dios verdadero, les bendiga.